Bernardo, te damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor tenerte una vez más en este espacio de Impares y recordarles nuevamente, como dijo Diana, esto es un conversatorio, así que hagamos preguntas, levantemos la mano, pongamos en el chat que nosotros vamos a ir recogiendo esto y vamos a ir haciéndole las preguntas a Bernardo para ir aclarando. Así que, Bernardo, el panel es todo tuyo. Rueda tape. Buenas tardes a todos. Entiendo que Lourdes va a coordinar las preguntas, ¿no? ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Ah, usted, Javier. Bueno. Sí, sí. A ver, yo quisiera empezar por un punto, con una primera aproximación la pregunta que un poco entendí yo es cómo se vuelve la diversidad un recurso, ¿no? Un factor positivo en una sociedad. La diversidad es aprendida, ¿sí? Bueno, piensen lo siguiente. Todo lo que nosotros somos es aprendido. La vez pasada hablábamos de eso, la forma como yo muevo las manos, la forma como hablo, el idioma que hablo, la forma como hago el amor o la forma como manejo las relaciones, etcétera. Eso todo es aprendido. Dicho de otra manera, el conocimiento, por eso existe la educación, porque el conocimiento no es natural al ser humano. Lo que es natural al ser humano es la tendencia a conocer, pero todo el conocimiento es creado por el ser humano. Todas las formas de ser, de idiomas, de formas de vestir, de estar en el mundo. En esas formas de ser y de estar en el mundo durante mucho tiempo, inclusive ustedes se ponen a leer el libro de Piketty y encontrarán que durante mucho tiempo el mundo fue pensado solamente como en 3 niveles, ¿no? Los ricos, los obreros y los esclavos. Y en esa categoría al interior se suponía que no había diversidades, eran 3 niveles, pero no eran diversidades. Todo el libro de Piketty sobre ideología y capital, lo que trata de explicar es cómo nosotros hemos justificado que haya inequidad y diferencias y no reconocer la diversidad como un recurso fundamental. En América Latina tenemos un problema, y es que nosotros no fomentamos la diversidad, sino que fomentamos las diferencias de clase o las diferencias de etnia o las diferencias económicas. Y todo lo que hacemos nos lleva para allá. Por eso es tan difícil hablar de diversidad, porque la diversidad supone una cosa de entrada, el reconocimiento de la diversidad supone equivalencia entre todas las diferencias. Cuando usted ya hace jerarquías, hace clases o hace distinciones segregadas, usted está renunciando a la diversidad, porque está renunciando a la interrelación, ¿sí? Entonces, lo que les decía la vez pasada al final, mientras sigamos teniendo los sistemas educativos, el modelo educativo que tenemos, mientras sigamos sosteniendo la estructura de estratos que tenemos, como en Colombia, por ejemplo, estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estamos recurriendo a volver la diversidad invisible. Entonces, una primera reflexión de entrada es cómo podemos crear condiciones para que la diversidad pueda estar entre nosotros como un recurso importante. Hace una semana, oyendo una conferencia de una gran profesora finlandesa que vino aquí vino una conferencia aquí para el colegio donde estudian mis nietos, desde Finlandia. Una de las cosas que ella dice es lo siguiente: Finlandia ha logrado dar los pasos que da porque logró volver la educación el lugar de encuentro de todas las diversidades. Ese sería como una primera. Mientras la educación en América Latina no sea el lugar de encuentro de las diversidades, la diversidad no va a ser posible ser usada como un recurso. ¿Por qué? Cuando usted tiene educación de una calidad para los pobres, de otra calidad para los campesinos, de otra calidad para los indígenas y de otra calidad para nosotros, usted no está, eso no es diversidad, esos son sistemas de exclusión que renuncian a la diversidad. Entonces, el principal instrumento para convertir la diversidad en un recurso humano, en un recurso para un país o para una sociedad, es
que el sistema educativo se convierta en un lugar de inclusión total de todas las diferencias para convertirlas en diversidades. Nuestros hijos, lo que decía la vez pasada, nuestros hijos o nuestros nietos difícilmente van a saber cuál es la diversidad de un indígena o de un afro o de un campesino si nunca vivieron con él, si nunca conversaron con él, si nunca compartieron miedos con él, si nunca compartieron sueños con él. No van a entender la ventaja de que él piense distinto, de que él hable distinto, etc. Pero es un gran desafío, primero, que yo quisiera, como para iniciar la conversación, es hacernos la pregunta de que, porque digamos, estos encuentros son de un valor enorme, porque ustedes todos tienen poder, son élites, ¿sí? Y entiendan lo siguiente, los bienes públicos solamente los pueden construir las élites, ¿sí? ¿Qué es élite? Persona o grupo cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, de sentir y de actuar de grandes sectores de la población, ¿sí? Ser élite no es tener dinero, tener apellido, no. Ser élite es, digamos, yo siempre aquí en Colombia digo, ¿quién es más élite? Luis Carlos Sarmiento, que es dueño del 26% de la banca él solo como persona, o el líder de los taxistas de los unos, en Bogotá llamamos los unos que maneja 60.000 taxis, es una empresa. Depende. Ahora murió el papá, lo maneja una mujer. Los taxistas, los unos, que les decimos los unos, taxi libres, los unos, la maneja la hija del que la fundó. Ella con una sola frase puede paralizar a Bogotá. Luis Carlos Sarmiento con una frase puede hacer modificaciones tremendas en la banca. ¿Qué es élite? Persona o grupo cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, de sentir y de actuar de grandes sectores de la población. Entonces, por ejemplo, ustedes, y ahí comienza el gran instrumento para las élites puedan transformar, para que la diversidad pueda servir. Muchos de los cambios que se hizo en Bogotá, en la época de Jaime Castro, o sea, en los años 92, cuando Bogotá se logró transformar de la ciudad horrible a más o menos una ciudad de nivel, ¿cómo fueron posibles? Porque logramos sentar en la misma mesa, a Luis Carlos Sarmiento con el líder de los vendedores ambulantes, que en ese momento manejaba 60.000 vendedores ambulantes, el señor Morales. Logramos sentar en la misma mesa a la líder de las prostitutas junto con los grandes banqueros, junto con los grandes empresarios, junto con los grandes líderes comunales, junto con los grandes líderes de cooperativas, etc. O sea, y una sociedad no tiene muchas élites. Las élites de una ciudad como Sao Paulo, donde este trabajo se hizo de la misma manera con el modelo de Bogotá, son 140, 142 personas, no es mucho, ¿sí? Pero solamente cuando esas élites que son diversidad, porque cada uno representa una posición distinta, están en la misma mesa, están en la capacidad de transformar todos los bienes públicos de una sociedad. ¿Por qué? Cuando se junta toda la diversidad de las élites, está toda la información, toda la legitimidad, todo el poder, todo el dominio institucional, todo el dinero y todo el poder político, ¿sí? Entonces, uno de los grandes desafíos que yo diría que podría ser el impares es realmente volverse impares, o sea, que juntar todas las élites. Pregúntense quién no está ahí. Permítanme les cuento hasta dónde puede llegar esto. Cuando esto se propuso, que estábamos tratando de cómo transformar a Bogotá, en ese momento yo era presidente de Viva la Ciudadanía, el movimiento que hizo la Constituyente de Colombia. Entonces, comenzamos con esta tarea. El alcalde era Jaime Castro, todavía ahora es embajador. Y por la razón que el cargo que yo ocupaba, él era el primer alcalde nombrado por voto en Colombia, pues en Bogotá. Ese era el primer año. Entonces, fuimos a pedirle un favor y terminamos haciendo un proyecto. Yo le dije, doctor Castro, usted ha ocupado todos los cargos, ya es alcalde de Bogotá, lo único que le falta es ser presidente de la República. Me dice, Bernardo, el problema es que no me interesa ser presidente de la República. No sé qué hacer de alcalde de Bogotá, no sé por dónde echarnos, estoy perdido. En ese momento Bogotá era un desastre, ¿sí? Entonces le digo yo, doctor Castro, eso es muy fácil. Junte las élites.
Y con las élites juntos usted puede hacer lo que quiera de esta ciudad. Bueno, entonces la historia es larga de cómo se juntaron. Pero llegó un momento en que teníamos en la mesa pues, a las élites clásicas, ¿sí? A los Roberto Salas, a las Dianas Castellanos, a toda esta gente clásica, ¿sí? Pero no es, entonces les pregunto, oye, pero aquí faltan los grandes, faltan los taxistas, faltan la líder de las prostitutas, faltan los contrabandistas, faltan los vendedores ambulantes. Entonces todo el mundo me miraba, ¿sí? Por ejemplo, los contrabandistas eran muy importantes. En esa época, el 32% del PIB de Bogotá era contrabando, una cosa que llamaban los sanandresitos, que eran sistemas públicos de contrabando, ¿ya? Entonces, bueno, comenzamos la tarea de sentarnos en la mesa y la primera persona que llamamos fue el señor Morales, que era el líder de los vendedores ambulantes, el cual yo conocía por unos trabajos en la Fundación Social donde yo trabajaba. Entonces llegó las reuniones las hacíamos en la presidencia del Banco de Occidente, que es uno de los grandes bancos de este país, que es del doctor Sarmiento. Entonces le dijimos, él estaba ahí sentado, me dice, ¿qué estamos esperando? Le dije, doctor Sarmiento, estamos esperando que el señor Morales suba. Y me dijo, ¿quién es el señor Morales? Así, ¿no? Le dije, mire, doctor Sarmiento, en la banca todos, yo en ese momento, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero, en ese momento le dije, en la banca todos sabemos usted quién es. Salga a la calle y verá que nadie sabe quién es usted. Pero si quiere, mire por la ventana, pues que está en el piso 13, que iba a mirar. Mire por la ventana y se da cuenta de la cantidad de gente que hay en la calle saludando al señor Morales. Él es élite allá y usted es élite acá. Entonces él no me preguntó más, dijo que suba. Subió al piso 13 el señor Morales y yo habíamos acordado sentarlo del frente de Luis Carlos Sarmiento. Va un supuesto. Un líder es un líder. ¿Qué es más líder? Un tipo que es capaz de orientar, ordenar y movilizar 60.000 vendedores ambulantes en una ciudad como Bogotá, o Luis Carlos Sarmiento, que es dueño en ese momento era dueño de 2 bancos. A los 5 minutos parecía que se hubieran conocido toda la vida. ¿Por qué? Porque son líderes de la misma estatura. El uno con los vendedores ambulantes y el otro. Pero todo esto es cuentos para contarle la siguiente historia para que vean ustedes la ventaja de tener las élites en una misma mesa. Bueno, estábamos haciendo un montón de cosas y nos iba bien la idea de cambiar a Bogotá y alguien dijo, bueno, pongámosle nombre a este movimiento, porque no sabemos esto cómo se llama. Eso la Fundación Social pagaba las reuniones, si era de noche pagaba el whisky, lo que fuera. Entonces había que darle como una identidad, una autonomía. Entonces el doctor Sarmiento dijo, bueno, en la próxima reunión yo voy a traer a las 2 agencias mías más importantes de publicidad para ver cómo trabajamos una imagen de este grupo. Muy bien, la siguiente reunión llegó el doctor Sarmiento con Macán, la época Macán Publicidad y Toro Publicidad. No son familiares míos, que eran las 2 agencias más importantes de Colombia. Y los tipos propusieron que para darle nombre, traer a Christophe, no sé si algunos conocen a Christophe, que es un artista que hace instalaciones, que tapa edificios, tapa montañas, hace poquito murió. Entonces él propuso tapar una de las montañas de Bogotá y poner ahí arriba el nombre Bogotá 2000. El imaginario era, que ya estaba acordado, una ciudad segura, una capital altamente productiva y una ciudad buena para vivir. Ponerla allá para que todo el mundo mirara, o tapar el edificio más alto de Bogotá con lo mismo. Entonces le preguntamos, ¿eso cuánto cuesta? Estamos hablando de años 1000, finales de 1900, mitad de 1993, creo que eso, 92. 92 finales tal vez. Dice, eso no es mucha plata, $350.000. En esa época $350.000 era un dineral y Bogotá estaba quebrada. Entonces, el señor Morales levantó la mano. Dijo, permítanme hablar. Dijo, hago una pregunta, ¿nosotros somos élite o no somos élite? Porque a mí Bernardo me dijo que yo era élite y por eso estoy aquí sentado. Entonces todo el mundo dijo, sí, nosotros somos élite. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Sacó una hoja de papel oficio, en papel periódico, pero tamaño oficio. Dijo, hagamos una cosa. Pongamos los nombres de todos nosotros en orden de lista. De arriba ponemos Bogotá 2000, las 3 cosas, una ciudad segura, una capital altamente productiva y una ciudad buena para vivir.
Ponemos los nombres de listas y abajo ponemos la dirección de la oficina que el señor alcalde quiere para que el programa tenga una oficina. Manden a... Entonces dijo, todo el mundo se quedó mirando. Le dijo, a ver. Si esta hojita se reparte en los barrios de Bogotá y leen el señor Morales, todo el mundo sabe que soy yo. Entonces todo el mundo dice, ahí está nuestro líder. Si lo cogen los banqueros, todo el mundo sabe quién es el señor presidente de los bancos, Luis Carlos Sarmiento, quién es cada uno, quién es Guillermo Fernández de Soto, presidente de la Cámara, bla, bla, bla. Entonces, va a estar y ustedes mandan a imprimir 1 millón de hojas de esas y me las dan a mí. ¿Sí? La Fundación Social, que en ese momento es el conglomerado que tiene compañías de diferente tipo, tenía imprentas, entonces yo dije, en nombre de la Fundación Social, nosotros las imprimimos. 1 millón de hojas son muchas hojas. ¿Sí? Él llegó con un montón de gente, repartió las hojas, y McCann Edison quedó picado, decimos en Colombia, quedó desafiado. Y dijo, y yo voy a hacer la evaluación de esta comunicación. Bueno, la próxima reunión llegó McCann y dijo, es un éxito total. ¿Cuánto costó la operación con el señor Morales? $200. ¿Sí? Pero ¿cuál era el secreto del señor Morales? Él lo que hizo no fue repartir las hojas, organizó todos los vendedores ambulantes porque los conoce perfectamente bien, los conocía por zonas, y a cada vendedor ambulante les digo, ustedes no van a repartir estas hojas así, no, usted se va a ir con su mujer y con sus hijos a la zona suya de influencia y va a entregar esta hoja diciendo, mire, esta organización que va a cambiar a Bogotá y aquí está nuestro líder, el señor Morales. ¿Sí? Y de paso ahí está el banquero y de paso ahí está el empresario tal, etc. En 48 horas, por $200, con la red de vendedores ambulantes, Bogotá entero sabía que era Bogotá 2000. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque él era élite. En un momento determinado, cuando se hizo el invento que es famoso en toda América Latina del predial voluta, o sea, en Colombia, en Bogotá, la declaración, todo el instrumento de prediales, de pago de impuesto predial fue voluntario. Mediante un modelo de declare usted cuánto vale comercialmente su predio y pague impuestos reales, primero el 50%, después el 75%, y a los 3 años el 7%. Prácticamente en 3 meses se levantó todo el sistema predial de Bogotá. En ese momento Bogotá estaba en un desastre, era un desastre administrativo y no teníamos las direcciones para hacer llegar la propuesta del predial. En esa mesa estaban los dueños de Servientrega, una empresa de correo. Ellos tenían todas las direcciones de Bogotá, hasta la última casucha, porque es una empresa de correos privada. Entonces ellos distribuyeron gratuitamente los formularios para que la gente cambiara de concepción de pagar impuestos. Es una historia larga cómo se hizo, pero logramos en pocos meses que Bogotá se convirtiera y sigue siendo una de las capitales mejor financiadas de América Latina. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque estaba la élite allí. Cuando estábamos bregando a resolver el problema del transporte, llegamos a la conclusión que nosotros no sabíamos nada de transporte. Entonces alguien dijo, no, ojalá pudiéramos traer a Jordi Borja. Jordi Borja, el que diseñó Barcelona para los Juegos Olímpicos, que cambió a Barcelona. Entonces alguien dijo, sí, pero ¿con qué plata le vamos a traer? El tipo cobra $50.000 de honorarios por cada viaje, hay que traerlo en avión privado y nosotros no tenemos esa plata. El señor Luis Carlos Sarmiento estaba ahí y dijo, miren, yo no conozco a ese señor, díganme dónde está, yo le mando mi avión y que venga. ¿Sí? O sea, cuando usted tiene la élite en una mesa tiene todo, pero tiene que estar toda la élite, y toda la élite es el reconocimiento de toda la diversidad. Bueno, cambio por ahora. Quedó en manos de Javier. Tenemos aquí una pregunta, Bernardo, que nos dice, ¿cómo las élites pueden manejar sus egos o compromisos con sus bases para lograr consensos en temas donde tienen Excelente intereses? pregunta. Esa es la pregunta del $1.000.000. A ver, una característica de las élites es que compiten mucho entre sí. ¿Sí? Una especie de envidia elegante, ¿no? Entonces, si se pone de moda el Bentley, entonces todos tienen que tener Bentley, ¿no?
Si se pone de moda el Maserati, todos, o si se pone de moda un carro barato, todos tienen que tener carro barato, ¿no? O sea, eso es así. Mm. Entonces la pregunta es, ¿cómo sentar la élite en una mesa y que no entre en canibalismo, sería la palabra sociológica? Ujú. 4 reglas. Primera, que esa élite sea capaz de seleccionar un objetivo externo a todos. En este caso, el objetivo externo era hacer de Bogotá una ciudad, ¿sí?, segura, una ciudad, una capital altamente productiva y una ciudad buena para vivir. Conclusión a la que se llegó después de casi un año de conversaciones, de estudios, de debate, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr entre todos? Pero la regla general es un objetivo externo a todos. Ese objetivo tiene que permitir la maximización de intereses de cada uno. ¿Sí? En este caso, una ciudad segura, una ciudad buena para vivir y una capital altamente le convenía al empresario, al banquero, al cooperativista, al taxista, a la prostituta, al vendedor ambulante, a todo el mundo. O sea, el objetivo tiene que permitir maximizar los intereses de todos, o el objetivo, la meta o el imaginario, como lo quiera llamar. ¿Sí? Segunda regla. Tercera regla, que nadie lo pueda hacer solo. Porque si alguien lo puede hacer solo, se lo roba y se gana la gloria solito. ¿Sí? O sea, usted no puede transformar una ciudad solo. ¿Sí? Y cuarta regla, que haya que cooperar para poder lograrlo. ¿Sí? O sea, no es que usted diga, usted hace este pedacito, si el objetivo se pudiera particionar, fragmentar, ¿qué pasa? Que es posible el chantaje, la coacción. ¿Sí? Yo no hago lo mío, porque a mí no me interesa, yo no hago lo suyo, Solo que haya que cooperar para poder lograr el propósito. Entonces, esas son las 4 reglas para lograr que una élite sea productiva. Eso lo hemos aplicado en 64 ciudades de América Latina. ¿Le podría llamar a eso un propósito común, Bernardo? ¿Sería un propósito No, común? son las 4 reglas para que una élite pueda funcionar, porque no es más, o sea, pero lo importante es tener el imaginario externo a todos, ¿sí? Claro, que se Por necesite ejemplo, la suma de las partes para lograr el objetivo. Por ejemplo, en el caso, la ciudad que después de la experiencia de Bogotá, la primera ciudad que, digamos, aprendió de la experiencia de Bogotá en América Latina fue Mendoza. ¿Sí? Creo que en parte por eso fue que me dieron a mí el doctorado allá, porque había hecho muchas cosas, pero lo primero que ellos llevaban llegando a hacer una transformación hacía años y no habían podido. Ellos estuvieron, yo fui y les di una conferencia, es una conferencia larga sobre esto que les estoy diciendo acá. Entonces me dijeron, Bernardo, ¿usted cree que podemos hacer este cambio? Le dije, si se unen toda la élite, lo hacen en 90 días. Y llevaban más de 10 años bregando a hacer ese cambio. Lo hicieron en 90 días. Ustedes saben que Mendoza tiene problemas de agua. ¿Sí? ¿Cómo hacer una legislación equitativa, un manejo equitativo de las corrientes de agua? Que le convenía a todo el mundo, pero cada uno quería sacar ventaja. Cuando son bienes colectivos siempre existe la desgracia de los comunes, como dice la literatura. ¿Sí? Que todo el mundo cree que puede sacar ventaja del bien común. Entonces, lo lograron hacer en 90 días. Una cosa, porque siguiendo esas 4 reglas, no era nada más. Y Bernardo, ¿y qué pasa ahí? Tenemos otra pregunta, cuando dice, ¿y cómo se avanzaría en los objetivos de un proyecto cuando la voluntad política no permite dar viabilidad? No, es que, a ver, bueno, es muy buena pregunta por otra razón distinta. Miren, nosotros siempre creemos, acabo de salir de una reunión diciendo esto en la Viena lo mismo. Uno de los problemas que existen en la formación, sobre todo en las escuelas de ciencias políticas, en las facultades de ciencias políticas y politología, es que el concepto de poder y el concepto de política, el concepto de política está unido al concepto de poder. Entonces se vuelve la política la ciencia del poder. La política no es la ciencia del poder. La política es el arte de articular intereses. Permítanme, voy a ponerles un ejemplo. Entiendan este principio. Si no hay articulación de intereses,
convergencia de intereses, no es posible ningún cambio, ninguno. Pongamos el caso, usted tiene, creo que este caso se lo puse la vez pasada, pero ahora puede tener más sentido. Usted tiene 2 hijos adolescentes y decide tiene recursos y decide hacer unas vacaciones donde ellos, entonces le dice, bueno muchachos, vamos a hacer vacaciones donde ustedes quieran. El hijo hombre le dice, papá, yo quiero ir a surfear a Australia. Y usted diga, yo quiero ir a observar ranas venenosas a las selvas del Chocó. No hay manera de hacer nada de vacaciones. Si los papás y la mamá con los hijos no logran crear una convergencia de intereses en un lugar, en un propósito, no hay transformación. Entonces, la gran tarea de la política es crear articulación de intereses y si queremos movimiento, crear convergencia de intereses. Entonces viene la pregunta, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque lo que generan los conflictos en las personas son los intereses. No es que la gente sea de mala leche ni nada, no. Los conflictos vienen del encuentro de la bifurcación o de la contradicción de los intereses. Porque solo los intereses nos vuelven actores sociales, ¿sí? O sea, el interés que los organizadores de impares es lo que ha permitido, ¿sí?, articular los intereses de ustedes, es lo que ha permitido que esto exista y en este momento puede haber algún movimiento. Se creó una convergencia de intereses, una convocación de intereses y en ese momento ocurre algo. Eso es política. Los que hicieron esto son políticos. Si esto lleva, el poder es una forma de manejar los intereses, pero no es la única forma de manejar los intereses. La forma más poderosa de manejar los intereses es la organización social. Por eso los políticos, cuando se enfrentan a las organizaciones sociales, su posibilidad de perder su prestigio y su poder es todo. Porque primero está la organización. Porque la organización es lo único que me convierte a mí en actor social. ¿Qué es la exclusión? La exclusión es no estar organizado. La vez pasada les decía, el primer indicador de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es la organización. Porque la organización me convierte a mí en actor social. Si yo tengo interés digamos, en desarrollar el cultivo de algodones de colores, algo que se puede hacer en Ecuador, ¿sí?, pues busco otras personas que estén interesadas en cultivar algodón de colores. Ustedes saben que uno de los problemas que tenían los españoles con los incas eran que creían que los incas sabían teñir algodón. No, lo que pasa es que en el mundo, en Sudamérica existe el algodón de colores, básicamente en el Perú existió. Ahora están tratando de recuperarlo. Algodón azul, algodón amarillo, algodón rosado y algodón blanco. ¿Sí? Entonces hay que buscar eso. En la medida en que estos tipos se organicen y sean capaces de poner un mismo norte, en ese momento crean movimiento, crean fuerza, se vuelven actores políticos. ¿Cuál es el problema de un pobre? Que no está organizado, luego no puede proteger intereses. Sin organización no es posible proteger intereses. Una de las cosas importantes de la diversidad es que las personas puedan organizarse para proteger sus intereses diversos. Que los LGTBI se puedan organizar, que las mujeres se puedan organizar, que los afros se puedan organizar, que los indígenas se puedan organizar, que los migrantes se puedan organizar. Piensen en esto. Un país es más poderoso en cuanto más organizaciones tiene, porque tiene más tejido social. Un norteamericano promedio, en estos Estados Unidos es el número 1, un norteamericano promedio pertenece a 14 organizaciones. Miren ustedes a cuántas organizaciones pertenecen. Por eso cuando uno va a visitar a un amigo en Estados Unidos, algún gringo amigo, le dice, avíseme con tiempo. Antes uno creía que era que no lo quería recibir. No. Cuando usted mira la agenda de un norteamericano promedio, de un trabajador, de un obrero, su agenda está llena de reuniones de la calle, de reuniones de la cuadra, de reuniones del parque, de reuniones de la iglesia, de reuniones del partido, de reuniones del club de computadores, de reuniones del club de béisbol del niño, etc. ¿Por qué? Porque los norteamericanos aprendieron muy bien, ¿sí?, por ser un país de migrantes, que sin organización no es posible proteger intereses. Por eso cuando Alexis de Tocqueville va y visita Estados Unidos para escribir el libro La democracia en América, que
es un clásico, digamos. Él es un francés, yo digo que es el papá de la politología, ¿no? Porque él se va a Estados Unidos a responderse una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos pudo hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3000 años? O sea, los norteamericanos hicieron en 200 años algo increíble, que Europa ni siquiera lo logró en 3000 años. Entonces él se va y recorre Estados Unidos y dice, Estados Unidos pudo hacer lo que pudo hacer porque descubrió la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse. Entonces, si lo tienes sobre saber organizarse y saber asociarse, es la madre de todas las ciencias. Todo lo demás depende de eso. Bernardo, volviendo un poco a nuestra querida Latinoamérica, ¿no? O sea, y con la experiencia que dices que lo has hecho esto alrededor de 60 ciudades, ¿cómo se logra resolver los conflictos primero en la élite? ¿No? Porque debe ser muy competitivo y al tener egos muy altos, por lo tanto, debe haber complicación en la resolución de conflictos. Esto nos dice Hernán Portero también en una Bueno, pregunta. en el fondo lo que yo estoy tratando de hacer es que Impare se convierta en eso, en una convocación de toda la élite del Ecuador, o de por lo menos de Quito, sí, de Guayaquil, sí. Pero para poder hacer eso hay que poner una cosa, un objetivo que sea externo a todos, que permita maximizar los intereses de todos, etcétera, ¿no? Y ese es el trabajo más difícil para lograr hacer eso, porque muchas veces, o sea, curiosamente muchas veces todo el mundo tiene el mismo objetivo que lo formula distinto, pero nunca tiene cómo conversarlo, ¿ya? Esto es posible generalmente cuando hay un gran desafío colectivo, ¿no? ¿Ya? El caso de Bogotá era relativamente importante, pues fue muy bueno porque acabamos de hacer la constituyente y además en ese momento Bogotá era un desastre y todo el mundo quería que Bogotá cambiara porque Bogotá la gente se estaba yendo, Bogotá estaba quedando desocupada porque nadie quería vivir en Bogotá y eso en términos de largo plazo pues era fatal. Entonces se logró tocar esa llave para recuperar el valor de la capital y Bogotá pues forma gran parte del Producto Interno Bruto de Colombia, ¿no? Entonces era relativamente fácil hacerlo por la coyuntura. Pero el caso, digamos, de Mendoza fue más bien una cuestión así, conversada, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Ya? O sea, ustedes son élite. Junten la élite que falta. Mire, por ejemplo, mire este caso, lo que es el caso de la seguridad de Bogotá. Bogotá en vez de ser la ciudad más insegura, ahora está volviendo a ser muy insegura. Yo no estoy en Bogotá, yo estoy en Santa Marta en este momento, pero Bogotá la amo. Eh, entonces el alcalde para una reunión de estas de Bogotá 2000 le dijo al comandante de la policía, necesito que en la próxima reunión usted exponga nuestra idea de seguridad de Bogotá. En la sala donde nos reuníamos había un mapa de Bogotá enorme, un plano de las calles. Entonces el señor comandante expuso ahí el general, todo el mundo callado. Y la líder de las prostitutas movía la cabeza. El alcalde se dio cuenta, ella se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Bueno, digamos que se llame Alicia, no, la señora Alicia, digo, señora Alicia, yo veo que usted no está de acuerdo con eso. Salió ella frente al mapa frente al plano de Bogotá y comenzó a hacer así, mire, en esta zona el problema de inseguridad es aquí es este. Dígame, ¿quién sabe más de inseguridad que una prostituta? ¿Quién? Entonces el alcalde le comentó, bueno, ¿usted qué haría, señora Alicia? Yo haría esto. ¿Quién sabe más de seguridad que una mujer mirando el riesgo? El primer plan importante de seguridad de Bogotá lo diseñó la líder de las prostitutas. Esa es la ventaja de tener la élite. Ahora tenemos a alguien, Sebastián Ordóñez, nos habla sobre el tema del espacio público, que es un lugar democrático, nomás por excelencia, ¿no? O sea, eso es, en el espacio público podemos estar todos. Pero ahora frente al tema del COVID y el confinamiento y el distanciamiento social se dificulta, ¿no? ¿Alguna idea que tengas, Bernardo, de cómo trabajar en ello en las ciudades latinoamericanas para este proceso de adaptación?
No, las ciudades italianas y las ciudades españolas, las ciudades europeas en general, todas tienen el espacio público de primera calidad para todos, pero está desocupado, ¿sí? Pues eso o sea, nosotros al contrario, teniendo la posibilidad de tener espacios públicos, no tenemos espacios públicos. Por ejemplo, muchos parques. Bueno, una discusión, una cosa muy importante que hicimos, que hubo en Bogotá fue que la ciudad está, pues, y ahora está volviendo a ser muy grave, la ciudad está estratificada, ¿sí? Entonces, aquí, esta parte es estrato 1, este es estrato 2, o sea, desde el punto de vista de diversidad y de construcción de ciudad, el concepto de estratos es fatal. Y se ha impuesto en América Latina mucho el concepto de estrato. Usted sabe que en Europa, en el mismo barrio donde vive el ministro tal, también vive el obrero tal y vive el maestro tal, sí, o sea, no hay esa... ¿Por qué? Porque la diferencia habitacional no es tan grande como entre nosotros, porque la idea es que la gente tenga casas, no tugurios. Entonces, que eso es un problema de política pública, pero bueno, el espacio público, ¿sí? Como dice la persona que hace la pregunta, es el lugar donde todos podemos ser iguales de la misma manera, ¿no? Digamos, un parque grande, como el Parque Central de Nueva York o el Parque Bolívar en Bogotá. Cuando uno entra ahí, el parque es igual para todos. No se cambia porque, o sea, se cumple la regla de lo público. ¿Qué es lo público? Un bien que tiene las mismas características de igual calidad para todos y para la dignidad de esas personas. O sea, usted entra al Parque Central de Nueva York o entra al Parque Simón Bolívar, el parque tiene las mismas características para todos, para la dignidad de todos, y en ese momento el parque nos iguala, o nos vuelve equivalentes más que igualados. Pero hay otros lugares que deberían ser lugares públicos y no lo son. Por ejemplo, los estrados judiciales. Los estrados judiciales no se comportan con la misma equidad para todos. La educación no es de igual calidad para todos. No es el mismo bien público. La salud no es el mismo bien público. La libertad de pensamiento no es el mismo bien público para todos. Entonces, el gran desafío que tienen las élites es crear bienes públicos. Proteger, por ejemplo, la libertad de pensamiento. Que la libertad de pensamiento de un indígena, de un negro, de un inmigrante, ¿sí? De un pobre, vale lo mismo que la de Roberto Salas o Diana Castellanos. ¿Sí? Pero eso hay que crearlo, eso no es natural, todo eso hay que armarlo. Y la gran responsabilidad de ser élite es crear abundancia de bienes públicos, porque solo la abundancia de bienes públicos genera equidad. La igualdad no es importante, ni siquiera es atractiva. Lo importante es la equidad. ¿Cómo se construye la equidad? Garantizando calidad y abundancia de bienes públicos. Volvemos a la misma discusión de la vez pasada. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo de la ministra de Educación de Finlandia? En la escuela pública del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que es carpintero, que vive en el barrio donde vive la ministra de Educación de Finlandia? En la misma escuela. Entonces el hijo de la ministra y el hijo del carpintero van a ser amigos, van a compartir la misma historia, van al mismo centro de salud. Cuando lleguen a la universidad van a ir a la misma universidad, montan en el mismo metro, montan en los mismos buses. No son iguales, pero son equitativamente, pero hay equidad. Al hijo del carpintero no le preocupa, al papá del niño, al señor carpintero no le preocupa mucho que la ministra gane más plata que él, porque él sabe que la ministra tiene que pagar más impuestos que él, o sea que tiene que pagar entre el 60% de impuestos, él no. Y sabe que sí, y sabe que en un momento determinado, usted sabe, por ejemplo, antes de impuestos el coeficiente de Gini en los países escandinavos baja hasta 18 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distribución es inmediata, porque la equidad es inmediata, porque la lógica es, usted se puede volver rico, pero despacio, ¿sí? Para que todos nos podamos vivir bien. Entonces, pero todas esas cosas son bienes públicos. ¿Y quién construye los bienes públicos? Las élites.
Las élites, Eso es las la élites, política. O sea, la política más poderosa es la política de las élites, no la de los políticos solos por allá, de oficio. pero las élites sin egos, ¿no? Las élites ¿Los élites qué? las élites sin ego, las élites No, que no, quieren no, crear no importa el consensos. ego. El ego lo unen los objetivos comunes. O sea, no hay élite sin ego. Nos preguntan por aquí, ¿cómo crear espacios y encuentros? ¿Cuáles serían espacios neutros que abren puertas o que generen puentes para crear puentes, para poder lograr estos espacios y estos conjuntos? ¿Qué A ver, crees tú? mire, yo les prometo que ustedes, con la cuestión de impares, esto le va a crecer harto a ustedes. La gente lo que está esperando es que curemos el miedo y alguien haga una propuesta. Y la gente está esperando propuestas de nivel ético. Porque la pandemia nos ha enseñado que las propuestas, o sea, la acumulación de dinero no es un buen negocio. ¿Sí? El gran proyecto del emprendimiento individual solo se demuestra que no se puede. Estamos entendiendo que hay que hacer algo para garantizar un ingreso universal a todas las personas. Estamos entendiendo que el principal bien es la salud, no la medicina. Estamos entendiendo muy bien que la vida está primero que muchas cosas. Y estamos entendiendo que los teatros, los centros comerciales, las calles, los estadios, los edificios sin transacciones, sin gente, no son nada. ¿Sí? Y estamos entendiendo que todas las decisiones tienen consecuencias. Ir a visitar el abuelo o no visitarlo, salir a la calle o no salir. ¿Sí? ¿Ya? Ponerse el tapabocas o no ponerse. O sea, estamos en la esencia de la ética, que es escoger decisiones. En este momento es un momento muy oportuno para hacernos la pregunta es, ¿cuáles son las decisiones que debemos seleccionar para llegar a un nivel superior de dignidad humana y de cuidado del planeta? Y estas decisiones nos tienen que preparar, porque es que la pandemia es una tontería frente a lo que viene. O sea, la pandemia frente a la crisis climática es un juego de niños, ¿sí? Porque la pandemia no nos va a destruir a nosotros, porque puede que muramos muchos, pero tenemos dotación genética para que no morir todos. Pero la crisis climática sí nos puede acabar a todos. Entonces, lo que tenemos que aprender es todos los comportamientos, las tomas de decisiones solidarias que tenemos que aprender para poder vivir y ir más allá de la crisis climática. Aquí, Y en este momento la sociedad está atenta a hacer propuestas y yo creo que lo que ustedes tienen entre las manos es convertir esto realmente en un trabajo de élite. justamente eso nos dice Ney Barrio Nuevo, nos dice, el país se hunde y se nos va de las manos, salvar al país del gran desafío que puede juntar a las élites. Pero aparte del reto se necesita una base ética, que es justo lo que mencionabas tú hace un rato, Bernardo. O sea, que no sea ideológica, pero sí ética. Élites virtuosas en el sentido ético y no moralista, ¿no? Y además a eso lo suma Roberto con un comentario también que dice, dado los desprestigios de la política, las últimas encuestas reclaman que sea la sociedad civil quien tome la iniciativa para liderar los consensos mínimos necesarios. ¿Qué sugerencias podrías dar para organizar primero a la sociedad civil más allá de las élites? Bueno, primero una aclaración. ¿Qué es ética? Ética no es ser buena persona. Ética es la capacidad de una persona o de un grupo de actuar en favor, de hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. ¿Sí? ¿Qué es dignidad humana? Hacer posible los derechos humanos para la gente. No es otra cosa. O sea, hoy ética no es nada de virtudes, no. La ética es, no importa lo que usted haga, si lo que usted hace contribuye a la vida digna de los demás, o sea, hacer posible los derechos humanos en otros y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, su actuación es ética, por una parte, y además es una actuación ganar-ganar. ¿Sí? Entonces, primero, de ahí viene que la ética tiene el mismo problema que tiene la democracia, que no es acumulable. ¿Sí? O sea, una persona puede decir la verdad 10 años y el día siguiente no decirla, y todos los 10 años de verdad no le sirvieron de nada. Lo que decíamos la vez pasada, los bienes importantes no son acumulables. El amor no es acumulable, la verdad no es acumulable, la fidelidad no es acumulable, la lealtad no es acumulable, la ética no es acumulable, ¿sí? La democracia no es acumulable. ¿Qué significa que un bien no es acumulable? Significa que solamente existe mientras se produce. Es como una conversación.
Una conversación no es acumulable, solamente existe mientras se produce. Cuando usted la oye en una grabación, está oyendo una conversación, pero la conversación no existe en sí misma, ¿sí? Entonces usted no puede acumular conversaciones, cada vez la tiene que crear. Usted no puede acumular el amor, lo tiene que vivir cuidando y haciéndolo real todos los días. Usted no puede acumular fidelidad, todos los días tiene que bregar a ser fiel, pero no quiere decir que mañana lo sea. ¿Sí? Solamente existe mientras se produce. Entonces, es muy importante tener eso claro, que la ética básicamente es un bien que existe mientras lo producimos. No podemos confundir la ética con la moral. Ética es trabajar por hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. Ese es un punto. Segundo punto. Los políticos de una sociedad no tienen más ética que la sociedad les exige. ¿Sí? O sea, el trabajo de los políticos es manejar intereses. ¿Sí? Si son buenos o malos, eso es una discusión que no va. O sea, los tipos lo que hacen es a ver cómo hago que los intereses que represento salgan adelante. Que van a salir adelante mientras más organización tenga. Un gran político que es una persona que ha logrado articular de alguna manera un montón de intereses. Y esa es su fuerza. Porque un político sin votos es un politólogo. ¿Sí? Entonces, la importancia la relevancia de un político depende de la acumulación de intereses que ha logrado poner en una dirección. No si es bonito, rico o pobre, no. Por eso un tipo como Mandela pudo cambiar un país porque logró articular los intereses de mucha gente, a pesar de que no tenía un peso. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de articular intereses es la tarea del político. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el político tenga ética? O sea, ¿cómo hacemos para que el político trabaje por la dignidad humana y el cuidado del planeta? Los políticos no hacen más que lo que la sociedad les exija. ¿Sí? Si por ejemplo, en Colombia hace unos años hubo que meter a la cárcel a 35 senadores de un solo golpe por manejo de narcóticos. ¿Pero por qué? Porque no, simplemente la sociedad colombiana le ha permitido a los políticos meterse en negocios no santos y no dice nada. ¿Sí? Los políticos suecos no son de mejor familia que los de nosotros. También manejan intereses. Lo que pasa es que allá la gente sí le exige al señor un comportamiento dado. Y si no lo tiene, al otro día deja de ser político. Lo queman. ¿Sí? No tiene el apoyo. Y un político sin apoyo no es nadie. Entonces, si nuestros políticos no tienen ética, la pregunta es, quiere decir que nosotros como sociedad civil tenemos problemas. Eso es algo que está pasando mucho acá en Ecuador, bueno, por lo No, menos en toda América Latina. Y está creemos que los saliendo. tipos, creemos que hablando que deben tener, no. Somos nosotros los que tenemos que tener ética de comportamiento y exigírsela a ellos. ¿Sí? Claro, y por lo menos aquí recién está saliendo a la luz varios casos y varias cosas con respecto a esto de la ética de los políticos y además de la corrupción. ¿Qué pasaría, Bernardo, o qué pasa cuando las élites vienen corruptas además? ¿Cómo lo ves tú desde un caso así? No, y sí, como dice el Evangelio, si la sal se corrompe, ¿con qué se salará? O sea, cuando las élites se corrompen, vienen grandes movimientos revolucionarios o de rebelión de lo que no es élite, de la gente, porque la ética convoca, la ética genera respeto en las élites. ¿Sí? O sea, si realmente queremos que las élites dirijan, las élites tienen que mostrar su ética. Tienen que mostrar para ser creíbles. O sea, ¿qué significa ser creíble? Que las élites son capaces de cumplir las promesas. Me refiero a élites económicas, sociales, políticas, intelectuales, religiosas, todas las élites. ¿Por qué? Porque si no cumplimos promesas, no generamos confianza. Vuelvo y repito algo que dije la vez pasada. En los movimientos sociales de América Latina, incluyendo el de Ecuador, las grandes manifestaciones de Ecuador, de Colombia, de Chile, ¿sí? El lema era lo mismo, el lema que había detrás es, no queremos que las instituciones desaparezcan, queremos que las instituciones se parezcan a nosotros, ¿sí?
En este momento en América Latina lo que la gente quiere es que las instituciones públicas y privadas cumplan sus promesas. O sea, que hagan lo que dicen que deben hacer. Que el Senado haga leyes justas, que los administradores manejen la plata pública con pulcritud, que los empresarios produzcan bienes y servicios de calidad a precios importantes, que haya salarios decentes, que haya un sistema educativo donde los niños puedan ser de igual competencia que todos los demás niños. No se está pidiendo nada extraño, se está pidiendo simplemente que las promesas institucionales se cumplan. Y una de las tareas de las élites es tratar de que las instituciones cumplan sus promesas. Ok, muchas gracias Bernardo por todos esos aportes y ese enfoque además, ¿no? Sabemos que de ahora en adelante el juntar a las élites es como se llega a un propósito común y a un cambio desde la diversidad. Yo les invito ahora para que si es que alguien tiene una pregunta con Bernardo, vamos a dejar este espacio para que él abra su micrófono, le haga una pregunta directamente a Bernardo, escuchemos un poco el auditorio, qué es lo que, además de las preguntas que ya han escrito, qué les evoca, qué otra duda salta en este momento y cómo podemos seguir mejorando la diversidad por medio de estos encuentros, ¿no? Tenemos abran su micrófono, están en todo su derecho, vamos a hacerlo. ¿Con vergüenza o sin vergüenza? No, esa tensión es sana. Esa tensión es sana. Hay que dejarle que baje unos 30 segundos. Hola, muy buenas tardes, Bernardo, un gusto. Le saluda María Fernanda Benalcázar. La verdad es que ha sido una experiencia muy importante el haber conocido un poco la historia y todas estas situaciones que se han dado, que usted ha sido parte en la transformación de Bogotá. Y justamente, pues una de las preguntas que yo había puesto aquí en el chat es, ¿cómo se puede hacer para crear esta élite que usted nos indica, verdad? En una sociedad que está manchada por la corrupción. No, la élite uno no la crea, la élite existe, simplemente existe. Todo grupo humano le da a alguien una atribución importante, ¿sí? Una representatividad, sea en la mafia, sea en el crimen, sea en la iglesia, sea en el convento, sea en la casa, etcétera, ¿no? O sea, los grupos humanos para poder sobrevivir tienen que reconocer algún tipo de articulación de liderazgo. Las élites son las personas que tienen la capacidad de transformar el colectivo, por bien o por mal. O sea, si la élite está corrupta, pues es muy grave. Solamente una transformación de la sociedad civil muy grande en la base podría generar nuevas élites. Que generalmente cuando las élites se corrompen demasiado, entonces hay una fractura entre la institucionalidad de la sociedad y el pueblo, para decirlo con unos términos no muy precisos. O sea, la gente comienza a alejarse y la gente comienza, entonces la sociedad se va perdiendo gobernabilidad total y comienzan a ganar gobernabilidad grupos sobre todo que tengan fuerza, que tengan armas, que tengan mucho dinero, que tengan muchas relaciones y entonces los bienes públicos comienzan a ser cooptados. Colombia es un país donde muchos territorios o son controlados por la mafia, o son controlados por el crimen, o son controlados por grupos políticos, o son controlados por grupos económicos con intereses privados. Entonces, cuando las instituciones públicas son cooptadas por alguno de los grupos y dejan de ser instituciones públicas y se vuelven instituciones al servicio de alguien o un grupo en particular, el país está en una gran crisis de gobernabilidad. Si nosotros nos damos cuenta de esto, es tarea de nosotros poner esto sobre la mesa, qué está pasando. Por eso el periodismo investigativo es tan importante en una sociedad. Proteger los periodistas que ponen estas cosas sobre la mesa es tan importante para poder suscitar nuevas élites con comportamiento ético, poder suscitar nuevas élites con comportamiento con vocación colectiva. Miren lo siguiente, como principio, María Fernanda. Sí. La democracia nació con este principio hace 2500 años. La democracia nació con un grafiti, como anécdota les cuento. Con un grafiti que decía lo siguiente:
el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Repito, el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. En esa época no había problemas de género, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir en palabras de hoy? Lo que pasa en una sociedad no depende de nadie, depende de las personas que están en esa sociedad. Si Colombia ha sido un país violento, si hemos hecho las masacres que hemos hecho, si tenemos el narcotráfico que tenemos, o los paramilitares que tenemos, o tenemos los escritores que tenemos, o los futbolistas que tenemos, o sea, la grandeza y la miseria de una sociedad no es un destino, es la sociedad que misma los ha construido, ¿sí? No existe, o sea, si todos los errores que Colombia ha cometido, no es que Dios nos olvidó, no es mala suerte, no es destino. Simplemente nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y nosotros hemos tomado un montón de decisiones que conducen a lo que hay en este momento en la sociedad colombiana. Un primer paso para la transformación de una sociedad es no creer en el destino, no creer que hay alguien culpable para que pase algo en la sociedad. En una sociedad solamente pasa lo que la sociedad quiere que pase. Lo que les decía la vez pasada, la educación, muchas veces hablamos que nuestra educación es muy regular, que no sé qué, pues esa es la educación que nosotros hemos diseñado. Nadie la ha diseñado, la hemos diseñado nosotros mismos. Entonces por eso la podemos cambiar. El primer paso para un equipo transformar las cosas es creer, es entender que el ordenamiento de un sistema depende de la forma como está organizado el sistema, no depende de nada externo, ¿sí? Entonces, si hay élites corruptas, son las élites, no son de otro planeta, no son de otro país, son ecuatorianas, ¿sí? Entonces, es un problema de mentalidad, un problema de aprender a mirar la realidad desde el punto de vista de que todos nosotros somos responsables del orden que existe en Ecuador o del orden que existe en Colombia. Y por eso hay que aprender a ser una ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa no se puede lograr sin organización. Y por eso ustedes se pueden convertir en ciudadanos activos porque se están organizando. Cambio. Muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda, por la pregunta y gracias, Bernardo, por la respuesta. Tenemos la mano levantada de Isabel Novoa también, si nos quieres compartir, por favor. Y Bernardo, ¿cómo estás? Soy Isabel Novoa. Comulgo totalmente con usted en el tema de la educación y casualmente como Consorcio Novis estamos trabajando a través de Unidos por la Educación, que es una entidad empresarial para tratar de mejorar la educación del país. Inclusive tenemos ya acuerdos con el Ministerio de Educación. Pero paralelamente, ¿cómo nos aconseja usted luchar contra la corrupción de una manera más ágil? ¿Cómo nos aconseja usted que podríamos, digamos, ponernos de acuerdo todos para esta lucha contra la corrupción? ¿Qué nos aconseja? Bueno, primero si usted quiere hacer primero es que me puse primero el tema de la educación, después le voy a decir lo otro. A ver, imagínense lo siguiente. Imagínense que toda la élite de Quito pone sus hijos en colegios del Estado. ¿Qué pasa? Imagínate. Bueno, hay más unidad. No, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué ¿Qué pasa? sucede? Si pone toda la élite... Todos los que ponen los hijos en los colegios del Estado, ¿qué pasa? O sea, el Estado primero no va a poder. No, simplemente ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo creo que hay más unidad y más comprensión entre No, señora, los colegios en 30 días se vuelven de alta calidad. De alta calidad. Claro, porque están las élites ahí. Claro, por supuesto. Pero, ¿sí? Entonces, ¿el rector qué va a pensar? Que la señora Novoa, si no este colegio no tiene, va a armar un lío. ¿Sí? Sí. Pues si queremos hacer es que nosotros no hacemos las preguntas, o sea, no podemos escabullirnos. Yo estoy tratando de que no nos escabullamos. Sí. Si queremos hacer de la educación un acto público de alta calidad, no puede existir sino un sistema educativo donde todos los hijos de los ricos y los pobres estudian juntos porque es el sistema de alta calidad para todos.
Entonces, un primer paso sería ese, tomar la decisión de, si todos ustedes pueden hacer el experimento, ponen sus hijos en un colegio del Estado, inmediatamente el colegio cambia. Seguro, bueno. O sea, la presencia de las... El Estado no nos puede mantener a todos. El Estado no nos puede mantener a todos. Tendríamos que... No, eso ahorita no es posible. Y yo le cuento... claro que es posible. Sí, Claro es que es posible. Claro que en este momento no creo que se podría ser un proceso. Podríamos sentarnos a hacer cuentas si es posible. Sí, porque es la misma riqueza. O sea, la cantidad más, el volumen de dinero que gastamos en educación, separada la educación pública y separada la educación privada, es el mismo. Es el mismo, ¿sí? O sea, no hay necesidad de hacer muchas sumas. Es el mismo dinero. ¿Ya? Aún más, hacerlo con un solo sistema economizamos mucha plata y podríamos hacer mucho más cosas. ¿Sí? Usted sabe, las familias que tienen sus hijos de colegios privados en general gastan, este es estudio del Banco Mundial, gastan entre el 12 y el 70% de su ingreso pagando colegios privados. ¿Sí? Si hubiera, imagínense cuánto mejoraría el sistema, los ingresos de las familias si hubiera un solo sistema educativo. El primer punto uno. La otra es, ¿cómo es la pregunta sobre la corrupción? Isabel, ¿cómo es la pregunta sobre Sí, la otra pregunta es cómo agilitar la lucha contra la corrupción. Entonces es muy sencillo. Ustedes tienen que nombrar personas que cambien la legislación. Una, que es para poder ser funcionario público, todas las declaraciones de renta tengan que ser públicas de los funcionarios. Claro, sí. ¿Ya? Eso estamos de acuerdo, claro. En algunos países también tienen que ser públicas las declaraciones de renta de los altos ejecutivos de empresas estratégicas privadas. ¿Sí? Ya. Que no haya sino un solo modelo de contratación en Internet. ¿Sí? Exacto. Que cualquier persona pueda mirar cualquier contrato. ¿Sí? ¿Ya? Sí. 3, que el presupuesto, los grandes presupuestos sean discutidos públicamente. Sí, sí. ¿Sí? 4, que existan vedurías de alto poder. Vedurías ciudadanas de alto poder. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sexto, que la información pública, o sea, la rendición de cuentas, sea obligatoria para el cargo, que no hacerla significa perder el cargo público. Y eso es así de sencillo. Y una sociedad que sea capaz de hacer esa ley y hacerla cumplir. Sí, está bien. No es tan difícil, no se preocupe. Estamos en eso, estamos tratando. Pero si usted junta todas las élites, eso es facilísimo. Ustedes solos no lo pueden hacer. Por supuesto, es verdad. Es verdad. Gracias. Gracias, Isabel, por la intervención también. Hernán Portero tiene la mano levantada, es la última participante, el último participante y luego cerramos esta ronda de preguntas. Gracias, luego Isabel. Luego nos vamos. Y luego nos vamos, sí. Gracias, Isabel. Hernán, bueno, adelante. Gracias. Sí. Gracias, Javier, por la palabra. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bernardo, tengo una pregunta, o más bien un consejo que quisiera que me puedas dar. Hablando sobre líderes y élite, actualmente estamos co-creando en conjunto a otras dos organizaciones de jóvenes, una organización que se llama Tandari, que es una articuladora de organizaciones y proyectos juveniles a nivel nacional, enfocada a la capacitación, la generación de proyectos y la promoción de la sostenibilidad en el Ecuador a través de los ODS. Hemos estado llevando un proceso muy intenso porque creemos en el proyecto, estamos reuniéndonos casi todos los días y siento que esto tal vez pueda ser un poco un esfuerzo muy grande para algunas personas, algunos líderes de estas organizaciones. Entonces, ¿tú qué consejo me podrías dar para poder, no sé, llevar de una manera efectiva como que todos este proceso de co-creación, de fundación para esta élite de juvenil? Hernán, a ver, ¿qué es un líder?
Un líder es una persona que es capaz de brindar soluciones a un problema colectivo, o un grupo de personas que pueden dar soluciones a un problema colectivo. ¿Sí? El liderazgo no depende de la plata ni de nada. Yo siempre pongo un ejemplo que me tocó en mi vida aprender, ¿no? Pues que lo pongo mucho porque es muy visible. En la entidad donde yo trabajaba, la Fundación Social, que es una entidad grande, tiene 10.000 empleados, yo era el vicepresidente de Relaciones Externas y el edificio en matriz tiene 13 pisos. Las vicepresidencias y la presidencia están arriba. Entonces salíamos a una reunión el presidente, el vicepresidente financiero y yo, que era el vicepresidente de Relaciones, veníamos en un ascensor. Más o menos en el piso 9 entró al ascensor y se subió, lo que llamamos la señora de los tintos, la señora que reparte café. Usted sabe que en todas las oficinas colombianas hay un cargo mediante el cual una persona reparte café y agua aromática todo el día, todo el día. Usted se puede tomar 50 cafés o 50 aromáticas, eso es un cargo que existe en Colombia, creo que no existe en otro lugar. Seguimos y cuando íbamos en el 7º etapa, el ascensor se trabó. Entonces no funcionó la alarma, no funcionó el teléfono y íbamos por una reunión teóricamente urgente, ¿no? La señora cuando entró al ascensor, lo único que había era que funcionaba una luz de emergencia chica, ahí toda tenue. La señora de los tintos, al ver el presidente y 2 vicepresidentes, se hizo en un rincón, ¿no? Lo más alejado del poder posible. Y nada que pasaba. ¿Qué hacemos? Tenemos que salir de aquí. La señora de los tintos dice lo siguiente, le dice al presidente, a Álvaro, doctor Dávila, le dice, doctor Dávila, yo tuve un entrenamiento y me enseñaron que si yo meto la mano por esa ventanita que está ahí, ahí hay una llave, uno la mueve y se abre la puerta y podemos saltar. ¿Qué pasó en el ascensor? Que los 2 vicepresidentes cogimos a la señora para cargarla y subirla, ¿sí? Para que ella pudiera meterla. ¿Quién era el líder en ese momento? La señora de los tintos. Porque ella tenía la solución a la necesidad colectiva. ¿Sí? Entonces, los movimientos juveniles tienen que preguntarse ¿cuál es el liderazgo? Les va a venir a ustedes de encontrar la solución a la necesidad colectiva. Voy a poner un ejemplo que ustedes probablemente se han examinado mucho, Greta Thunberg, ¿sí? La niña sueca. Imagínese usted, una niña que lo que hizo fue no ir, primero una rebelión. En Suecia, usted sabe que en Suecia, como en Canadá, no ir al colegio es un delito, ¿sí? O sea, porque los niños tienen que estar estudiando, eso es no más. Entonces ella se sale del colegio y se pone frente al Parlamento con el letrerito, ¿no? O sea, cambio climático ahora. Afortunadamente llegó primero la prensa que la policía, pero entonces el hecho mismo de que una niña, o sea, ¿para qué futuro? Comienzan a entrevistarle, ¿usted por qué no está en el colegio? ¿Para qué? Si ustedes ya se cargaron mi futuro. ¿Sí? Mire la frase, yo no vuelvo al colegio porque ustedes ya destruyeron mi futuro. Esa frase fue fenomenal. Entonces yo dije, estoy aquí para protestar por eso. O sea, estoy aquí para que encontremos la solución más importante del mundo, que es cómo paramos el calentamiento global. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes hagan en función de solucionar un gran problema colectivo de Ecuador es lo que les va a dar la fuerza y el camino. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Gracias a todos también por sus preguntas. Ahora le voy a dar paso a José Ignacio Morejón, quien es el director de Sistema B Ecuador, que es uno de nuestros promotores. Así que con esto cerramos el espacio. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo, Bernardo, y estos grandes aportes. Nos quedamos con el tema de la élite, la organización y cómo esto puede trascender hacia unos efectivos encuentros de diversidad. José Ignacio, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Bernardo, y a todos los que han participado en este segundo momento de Impares. Yo simplemente quiero comentarles que esta es su plataforma, que la idea de lo que nos convoca con Impares es precisamente a
facilitar estas conversaciones, estos encuentros, que ojalá decanten en una organización autoconvocada. Yo les hago una invitación a todos ustedes y a que también puedan ser embajadores de esta cultura del encuentro. Tenemos que crear confianza, tenemos que recuperar el país, tenemos que reconstruirlo, tenemos que regenerarlo, y eso no va a venir solamente de los políticos, no va a venir solamente desde la sociedad civil, no va a venir solamente desde el sector empresarial. Tenemos la responsabilidad y tal vez la linda oportunidad de hacerlo. Esta generación, tenemos esa oportunidad de encontrar ese objetivo común, ese propósito que nos mueva. Y bueno, Bernardo, gracias. Yo creo que tu consejo de activar las élites es fenomenal, es fantástico. Creo que tenemos que ser así de estratégicos. Estamos a las órdenes aquí en Impares y quiero pedirles, además de que obviamente se sigan uniendo a nuestros siguientes eventos y corramos la voz y sobre todo vivamos esta cultura del encuentro, nos ayuden con una encuesta de satisfacción al final de esto, que es la lógica de la mejora continua. Por favor, no vamos a mejorar sin sus aportes. Así que estamos a las órdenes, estamos al servicio de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Creo que Diana, tú mandaste el link de la encuesta por... Ahí estamos. Perfecto. Entonces, bueno, yo los dejo con la encuesta. Adiós. Gracias, Bernardo. Chao. Chao.